católicos suena demasiado formal y lo que queremos hacer es algo ameno donde ustedes puedan también preguntar, intervenir. Bueno, Mónica no necesita presentación, ustedes saben ahí que tienen el tríptico, adelante. Veo aquí porque Mónica tiene una trayectoria como artista, como investigadora entre Alemania, el Perú, y nos acompaña en esta mesa, como dije, Ulla Holmquist, que es arqueóloga y es museóloga, como ustedes saben, curadora y educadora además también de larga trayectoria. Y creo que es la primera vez, Alberto, que estás aquí en el Centro Cultural. No, como comentarista de una muestra. La única que recuerdo con muchísimo gusto es un comentario que me pidieron a la poesía de Pepe Ruiz Rosas, que era mi amigo muy querido y además que aprecio mucho su poesía y estudié aquí, bueno, con eso. Y he estado varias veces. Perdona, por favor. Alberto Benavides Ganosa es un personaje polifacético, una personalidad polifacética, licenciado en filosofía, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante casi 25 años, pero no solo en la Católica, él conoce el Perú, ha sido profesor en la Universidad de Cajamarca, ha sido profesor también visitante en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Alberto también es poeta, se inspiró, me parece, navegando por el río Ucayali, y ha fundado un colegio en Lima. Él está muy vinculado a la educación, ha fundado un colegio en Lima y la famosa institución cultural Antares. Yo le decía a Alberto que cuando era estudiante de la Academia Diplomática iba a Antares, este centro cultural que quedaba en el Paseo de la República. Era muy activo, Antares, Artes y Letras. Alberto vive ahora, se ha ido a vivir al Valle Bajo de Ica, donde ha fundado la Escuela Libre Puerto Guamaní, en Samaca. Y ahora se ha dedicado a la escultura, ¿no? Me hace recordar un poco a otro filósofo como Wittgenstein, ¿no? Que tenía un jardín y le interesaba muchísimo la jardinería. Y no solo cuestiones agrícolas, sino también, Alberto, me parece, no confirmarás luego si estás criando llamas o no, actualmente. Y está vinculado a un famoso escritor iqueño, isqueño para ser exacto, que es Abraham de Lomar, ¿no? Alberto está apoyando mucho una biblioteca, que se llama Biblioteca Abraham de Lomar, que tiene sede nada menos en el oasis de la Huacachina. Entonces quiero, no sé si podemos empezar, queremos hacer algo que cada uno de ellos intervenga 10 minutos, y a lo mejor tú puedes dar unas pequeñas palabras, Mónica, no las mismas que dijiste en el centro, en la galería, sino algo nuevo para escuchar la réplica de Ulla, que nos va a mostrar unas diapositivas muy interesantes, y luego los comentarios de Alberto. Yo que quería decir lo mismo. Bueno, una pequeña anécdota. En el año, puede ser 1999, 1998, no sé exactamente, llegó a Berlín un gran amigo mío, un amigo que he querido mucho y que lamentablemente no está entre nosotros. Él llegó a mi taller con ese pasito que tenía, corto y rápido, y entró y miró mis primeros cuadros de Pallares y dijo: ah, no, esto tiene que estar en Lima. Bueno, ¿quién podría ser ese personaje sino Lucho Repetto? Entonces la primera exposición que yo hice en Lima fue en el Centro Cultural de la Católica, invitada por Lucho Repetto, y a la vez, como vivía algunos años en Centroamérica, trabajaba con la Galería Sol del Río de Guatemala. Así que ese fue el inicio, digamos, de este trabajo. Podría decir que siempre me han interesado las culturas precolombinas,
¿Por qué me han interesado? Porque siempre intuitivamente he sentido, digamos, una cercanía a esa manera de ver el mundo. Nunca me contentó mucho, a pesar que, claro, tenemos la cultura occidental, pero nunca me contentó mucho pensar en una cultura que yo considero fragmentada, sino en una cultura más integral. El ser humano realizado, el ser humano, digamos, junto a la naturaleza. Y el payar para mí es eso. El payar es una imagen que representa una historia, representa el quehacer de un agricultor y su relación con la tierra, con su clima, con la fiesta, con la música. Entonces es por eso que me interesaba trabajar el tema de payar. Además de que si hablamos de un lenguaje originario, yo recuerdo muy bien cuando hice la primera exposición, recuerdo los comentarios, que la verdad que me daba mucha risa, ¿no? Porque me decían, ¿por qué no pinta frijoles? Oye, pinta garbanzos, pinta... Y decía, no puede ser. Pero eso, digamos, hoy en día ese concepto, esa idea del lenguaje que se manejó por mucho tiempo, pensando que un lenguaje escrito vendría a ser, digamos, la señal o la representación de una sociedad desarrollada. Ese concepto a mí nunca me convenció. Entonces yo decía, bueno, si no hubiera sido el castellano, nuestro lenguaje hubiera sido en base a imágenes. Entonces todo esto fue lo que aumentó mi curiosidad por investigar el tema del payar. Y luego, al leer el texto de Rafael Larco Joyle, donde él en sus investigaciones encuentra estos payares dibujados en las vasijas con puntos, con rayas e incluso pequeñas excisiones hechas en la semilla, él piensa que se trata de un lenguaje escrito. Incluso llega a compararlo con los códices maya. Entonces esto es lo que ha motivado para mí trabajar el tema del payar, con la idea de acercar al público, no importa dónde esté, pero de acercar al público, porque he hecho exposiciones en otros países sobre el tema del payar, y acercarlo a nuestra cultura, acercarlo y motivarlos digamos, a mirar y a descubrir todo ese bagaje cultural que tenemos, y no solamente en eso, sino en los mitos, en las leyendas, ¿no? Las leyendas, los mitos, las tradiciones, la simbología que finalmente pienso crean sentido, crean identidad, crean comunidad. Bueno, por ahora eso. Muy clara y concisa, y para la palabra ahora con Ula. Olvidé dar otro cargo importante que tiene Ula, que es la directora del Museo Larco. Al menos acaba de mencionar Mónica a Larco Joyle, y a veces le digo a Ula que vamos al museo, pero a veces no nos fijamos en los payares, que hay algunas vasijas, ya nos ha explicado un poco las maravillas que tienen en su museo. Bueno, muchas gracias. Esta imagen inicial es de unos payares que cultivé en una maceta, también en mi casa, en Barranco. Yo también me quiero convertir en agricultora, como comprenderán, ojalá que se dé la oportunidad. Y en realidad, así como Mónica lo dice, por una relación con una manera con una convicción o con una manera de estar en el mundo, ¿no? En la que uno
digamos, se encuentra con referentes propios de nuestra historia ancestral y que conforme uno lo va descubriendo, interactuando más íntimamente con toda esta información, todo este conocimiento y también con la intuición propia de la relación íntima con estos seres, uno reconoce otras posibilidades de formas de vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos un poco en el Perú, en un momento tan difícil, finalmente, reconocer que aquí era posible vivir, y vivir bien, ¿no? Y creo que las payeras de alguna manera nos traen un poco este mensaje, ¿no? Yo lo que quería era recuperar un poco lo que Mónica había comenzado a decir, que es estos payares en realidad son uno de tantos productos, uno de tantos cultígenos, ¿no? No es el único, pero por alguna razón se convierte en las culturas precolombinas, especialmente a nivel de imagen y de representación y de manera de estar presente en la producción creativa de nuestros ancestros y ancestras, sobre todo ancestras, en expresión de que estos seres de la tierra eran personas con las cuales la gente convivía, ¿no? Y yo creo que esa es una información importantísima que con la que hay que conectarse, porque no es el reconocimiento solamente de un producto alimenticio, sino de un ser que tiene una cantidad de elementos simbólicos, una serie de sentidos que realmente hablan de cómo la gente se relaciona con la tierra, ¿no? Esta es una pieza de la colección de Cao, de la tumba de la señora, de la dama del Cao, que llamó siempre mucho la atención porque tenemos una figura de una mujer con un bebé, ¿no? Y la mujer que le impone las manos es una chamana payá, ¿no? En realidad aún no sabemos en el mundo académico si lo que tenemos a nivel de imágenes del mundo mochica son representaciones de la vida cotidiana o si estamos hablando de lo que sucede realmente del mundo mitológico, del mundo ancestral. Y para todos efectos no es una discusión relevante, ¿no? Lo más relevante es reconocer que esto está en el imaginario de los colectivos, es decir, esto es cómo se imagina la gente una manera de relacionarse entre los seres, ¿no? Esto sucede además en un lugar en donde Cao se aseguraba un buen paso a la otra vida de los ancestros, ¿no? Recogiendo lo que ha dicho Hernando, en el arte mochica efectivamente se representa muchísimo el payá, pero aquí hay que hacer una acotación. Efectivamente Largo Joile, fundador del museo que dirijo, y después de una relación larga, como muchos de ustedes saben, escribió y pensó en un momento dado que estábamos frente a un conjunto de objetos, bueno, de seres, en este caso cultígenos, que podrían estar expresando el hecho de que la gente comenzó, o los escribas, o la gente, digamos, de cierto sector social de esta comunidad, de esta sociedad pensada como un estado temprano en la costa norte, que había usado los payares para imprimir mensajes y desarrollar un temprano tipo de escritura. Porque claro, en las escenas que vamos a ver, ahorita de manera un poco más rápida, hay representación de algo que parecen palitos, con lo que estaban pintando o haciendo marcas, ¿no? Esto, en realidad, es un gran esfuerzo por relacionar esto con el grupo de escribas en Centroamérica, ¿no? Justamente para poder revertir esa idea que Mónica mencionó, de que aquí no había escritura y por lo tanto las sociedades nuestras no habían alcanzado un nivel de desarrollo tan elevado como las otras del mundo occidental, que ha sido siempre de alguna manera algo que hemos tenido que estar buceando para arriba, para salir, tomar aire, diciendo si no hay escritura, ¿cómo es que eran complejas? ¿No? Entonces estaban en un nivel menor. Pero eso es tratando de equiparar a nuestras sociedades que tuvieron un diferente tipo de relación con la tierra, con la sociedad, a los parámetros occidentales. Entonces hay que quitarnos ese chip y hay que decir, aquí se desarrolló otra manera de relacionarnos entre los seres que habitamos este planeta, ¿no? Y Largo Joile tuvo su momento de tratar de poner un poco esta creación al nivel de estas sociedades. Conforme han ido avanzando las investigaciones, hemos logrado ir viendo en iconografía mochica de que no es
es decir, no es que había un desarrollo de escritura sobre el payar, sino que más bien el payar ya era algo escrito. Es decir, los payares ya traían información, pero la información de quién y de dónde. Y ahí viene todo el tema. Es un ser, y sigo hablando de ser porque esa es la ontología de nuestras sociedades originarias, que era tan persona como nosotros, pero tenía esta apariencia, ¿no? Una apariencia además que muestra la posibilidad de cambio constante. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Además tiene forma de ¿qué? Mujeres que están acá, tiene forma de feto, de luna, de un montón de elementos con los cuales nosotras inmediatamente nos relacionamos. Y quien diga que no estaría, digamos, conociendo su cuerpo y también aquellas cosas que a nosotras nos llaman la atención y que están correlacionadas con nuestro ciclo vital. Hoy en día sabemos que la agricultura se desarrolla muy tempranamente, pero mucho más tempranamente de lo que todos nos ha contado, a partir de estos primeros estados o sociedades como la Naca, Moche, ya con los guerreros, los señores. Bueno, antes de que los señores llegaran, las señoras estaban a cargo, y bastante a cargo. Es decir, fueron las que desarrollaron un enorme conocimiento sobre la tierra, sobre estos seres que crecían, entendían sus cambios, entendían que además había cambios en estos seres a partir de las estaciones. Alberto lo sabe esto mejor que yo probablemente, que los payares blanquinegros botan más o menos puntos en diferentes momentos también del año, o tienen más color negro o más color blanco, también de acuerdo a las condiciones de abono o no de la tierra, ¿no? O de fertilidad de la tierra, ¿no? Existe, sin embargo, evidencia arqueológica de que en algún momento los payares fueron marcados. Sí, fueron marcados, y muchos de los símbolos son más bien símbolos bien emblemáticos de la iconografía que aparece también en la cerámica, ¿no? Estos son objetos y son evidencias que son bastante antiguas, ¿no? Pero que luego, en algún momento en el mundo mochica, hay una apropiación de todo este conocimiento de la tierra que ya se había ido generando por lo menos 8.000 años atrás, 7.000 años atrás. Hoy día sabemos que la agricultura, por ejemplo, en la zona de Chicama se desarrolla 7.000 años atrás, mínimamente, con cultivo de calabaza, con cultivo de payar, con cultivo de diferentes plantas. El algodón está como parte también de estos cultivos. Pero luego, en un momento de desarrollo en la costa norte, las culturas o las comunidades un poco más guerreras y tratando de organizar y controlar la producción de la zona, se apropiaron de toda la iconografía que ya había estado presente y todo ese saber que había estado presente como parte de estas comunidades. Y comienza a aparecer el payar representado como parte de las carreras de los guerreros, jóvenes guerreros, y comienza a aparecer como una representación de ser guerrero, cosa que antes no había. Las evidencias arqueológicas confirman en el Valle de Chicama que conforme se incrementa la representación de payares, el consumo de estos payares decrece en la población. La élite se apropia de la iconografía y de este producto como un producto más relacionado a la práctica ritual de élite. Es interesante ver cómo algo que había estado presente y distribuido en las poblaciones como parte de su consumo, como parte del saber agrícola por milenios, en un momento dado pasa a ser parte de la iconografía narrativa que se está desarrollando en el mundo mochica como parte de la consolidación del poder de sociedades que están tratando de controlar un poco más la producción agrícola, el control del agua que sí está asociado a los señores guerreros, hay que decirlo, alrededor de los 600 más o menos, después de Cristo, en un momento en el cual había conflicto entre las poblaciones costeras, las poblaciones serranas del espacio Huari, y se ve un incremento de los payares en la iconografía. Los payarcitos guerreros, que de hecho no se pelean con nadie, simplemente son guerreritos, ¿no? Probablemente haciendo alusión también
a la lucha por la vida, ¿no es cierto?, a esta emergencia de un ser que termina batallando por estar presente, ¿no? Y ser parte, ahí miren, hay payares escultóricos, todos ellos guerreritos, ¿no? Ahí están los payares guerreros, ¿no? Muchos, hay muchísimos, no me preguntaba qué tanto hay mucho, ¿no? Y aparecen también en las escenas, y yo digo que esto es tardío, ¿por qué? Porque en realidad no corresponde a la iconografía temprana, corresponde a la iconografía tardía del mundo mochica, cuando ya hay esta consolidación de alguna manera de ciertas organizaciones más de tipo estatal, y aparecen los jóvenes guerreros cargando bolsas, lo que están en la mano, lo que tienen en la mano son las bolsas de cuero que llevan los payares. Es una serie de carreras para la iniciación de los jóvenes guerreros, ¿no? Todos ellos tratando de competir, llevan palitos también en la otra mano y llevan estas bolsas con payares para que los grandes señores hagan la lectura oracular de alguna manera. Pero aprendieron esa lectura oracular de mucho tiempo atrás. Eso ya se hacía antes. Muy probablemente en manos de quienes, de todas estas comunidades en donde el saber agrícola estaba un poco más distribuido, más manejado, más en función del bienestar también comunitario, ¿no? Ahí están los guerreros, y aparece también en iconografía tardía ya elementos iconográficos o escenas iconográficas en donde son los seres ancestrales, en este caso el venado, el felino, haciendo su lectura oracular de los payares. No son payares pintados por la mano humana, son payares que tienen escrito algún mensaje del mundo ancestral, ¿no? Y que ahí están, esta es la escena que está en el Huaco, ¿no? Están ellos leyendo, donde sucede, a su vez, tiene forma de payar ellos mismos, si se dan cuenta están completamente en la misma forma que la primera imagen que les mostré, de la chamana payar, ¿no? Todo este saber es un saber que ahora se plasma en una iconografía narrativa tardía como parte de un estado que está tratando de, o de varios estados probablemente, no era un estado mochica nomás, probablemente que hayan habido varios, esto es toda una discusión arqueológica que no vamos a tener hoy día, pero sí corresponde a un momento en el cual hay un desarrollo iconográfico, narrativo, de escenas y episodios, de mitos en los que estos seres del mundo ancestral están vinculados con el payar como un elemento que les brinda información, con el cual se vinculan para probablemente tener información acerca del calendario agrícola que se está tratando de estructurar. Toda sociedad exitosa agrícola, de alguna manera, maneja el tiempo de cultivo, el tiempo del crecimiento, el tiempo de la cosecha, a partir también de una serie de ceremonias bien marcadas en el calendario. Pero eso sobre todo cuando lo que tú quieres es controlar esa actividad, ¿no es cierto? No cuando ella fluye de alguna manera libre y con cierta libertad, como podría haber sido en los tiempos más tempranos, que la evidencia arqueológica también nos muestra, que la gente no se amarraba a la agricultura. En nuestro país no se amarraba a la agricultura, hacían agricultura junto con recolección, con pesca, con marisqueo, con caza de animales pequeños, combinando una serie de estrategias que permitían realmente aprovechar los recursos que nuestro territorio nos da, ¿no? Pero en el mundo moche se plasma digamos, este conocimiento agrícola en un momento en el que hay un desarrollo político importante en la costa norte. No conozco muy bien los datos de la costa sur, yo manejo y mi tema un poco de investigación tiene que ver con la costa norte, y nos muestra pues aquí realmente cómo son parte de la mitología mochica de esta época bien fuertemente presente, ¿no? Esta es una escena lindísima, ¿no? Porque está el payar guerrero, está el venado guerrero y los payarcitos corriendo a medio, chiquititos, ahí como parte de la escena, digamos, de combate, ¿no? Y también, para terminar, esta última escena importantísima, porque alude a lo que les acabo de decir, y es que se consolida una mitología de un héroe legendario, el famoso Ayapael, puede llamarse de cualquier manera, honestamente, porque los investigadores lo llamamos de muchas maneras, el de cara arrugada, podría ser otro nombre, que está con un segundo de él, de alguna manera con un jefe comunitario, un ancestro, no investido de poder, porque no tiene tocado, el de la izquierda, y están también en esta suerte de lectura oracular de los payares, como transmitiendo ese saber, ¿no?
Y en el mito de Ayapae, él lleva a los payares como el gran tesoro de esta tierra para poder intercambiarlo con los otros seres de los otros mundos como su gran tesoro. Es decir, el gran tesoro de la producción de esta tierra son los payares blanquinegros, ¿no? Y en este caso ya está él otorgando o compartiendo esta suerte de lectura oracular con un señor o un apu comunitario, ¿no? Esa es la escena que está en ese huaco, ¿no? Claramente ahí ya no son venado y no son felino, aquí es Ayapae, que es el legendario, con un líder comunitario, un apu, en el mundo de los ancestros probablemente, ¿no? Y ya el non plus ultra de todas estas escenas iconográficas en donde Payar participa es esta escena lindísima en donde hay dos de los mayores personajes de la iconografía mochica, que son el dios Búho, que es un dios máximo, un dios importantísimo, un personaje divino asociado al agua, lo sabemos por el tipo pectoral con elementos reticulares. Y en los otros dos niveles tenemos elementos que son parte de todo este ciclo de entrega de ofrendas, de pagos a la tierra, en donde está el anda, ¿no? Que lleva generalmente las ofrendas, los otros personajes con rasgos animales que obviamente viven en el mundo ancestral, rodeados de payares y haciendo esta lectura oracular en la parte inferior también otros seres que continúan haciendo esta actividad, ¿no? Entonces, esto sucede en el mundo ancestral, pero obviamente es parte de la mitología mochica como una lectura de lo que la tierra da, de lo que hay que saber para poder organizar el tiempo y trabajo de la comunidad. Pero redundo en la idea de que es un saber que es milenario y que antiguamente no había esa necesidad tanto de estar plasmándola, sino de estar haciendo, ¿no? De estar haciendo, de continuar con ese cultivo, de alimentar a la población, de dar libertad de movimiento un poco a las poblaciones. Este es un momento ya de una estructuración más fuerte de la vida comunitaria. Y el payar ha estado presente siempre. Y va a continuar estando presente, dicho sea de paso, en las culturas posteriores, la Payeque, Chimú, etc. Todo esto hablando de la costa norte. Vayan a visitar a los payares, porque están ahí, ¿no? Visibles todos ellos en el Museo del Arco y son realmente adorables. Les he mostrado algunos, pero hay algunos muy graciosos. Muy ilustrativa, muy didáctica, y admiro tu capacidad de concisión, porque originalmente era 50 minutos los que ibas a hablar, y los he reducido a 10. Yo quiero pasar la voz a Alberto Menarías. Gracias. Para mí, hace 28 años, sembré por primera vez un payar en Samaca. Y fue lo primero que hice cuando llegué a Samaca, escapando de Lima, ¿no? Porque yo soy un fugitivo. Y sembré payar, al poco tiempo sembré algodón. Bueno, después hemos sembrado olivos, ya es otra cosa. Pero lo primero fue sembrar payares, ¿no? Llegó el río y había que sembrar algo para no ser injustos con la tierra, ¿no? Había que sembrar algo porque había agua, había tierra y había unas cuantas semillas de payar y había que sembrarlas, ¿no? Bueno, efectivamente el payar yo creo que está vinculado al campo de Ica particularmente, pienso yo, ¿no? Porque yo no sé mucho del norte, a pesar de que mi madre es trujillana, pero no tengo la menor idea de cómo sea la tierra allá. Poco sé también de la tierra del sur, ¿no? Porque, como dice mi hijo, mi papá no es agricultor, es jardinero. Y es verdad, ¿no? Yo no soy empresario de ninguna manera, ¿no? Y cuando he querido jugar a eso, no he hecho sino perder plata. Bueno, quien me enseñó a sembrar payares, y que debiera estar acá,
y no yo. Fue un peón ahí, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención era Obregón Pichigua, ¿no? Lo que me llamó la atención fue la unción y la veneración con la que este hombre sembraba, ¿no? Lo primero que hacía era rezar, ¿no? No había señal de la cruz ni nada parecido, y yo pienso que era algo que venía de mucho más lejos, mucho más atrás, en el Perú, ¿no? Este hombre se quedó en silencio primero con mucha unción, ¿no? Y comenzamos a sembrar esos payares, pero don Samuel Obregón Pichigua, que vive afortunadamente y que sigue trabajando conmigo, un hombre que sabía sembrar, casi diría yo, naturalmente, ¿no? Es un hombre del campo, es un hombre del campo, y a mí me parece que eso es lo esencial, ¿no? Necesitamos más gente del campo, necesitamos más gente que siembre, que riegue, que aporte, que trate a la tierra amigablemente, ¿no? Con amor, porque la tierra está siendo maltratada por todas partes, ¿no? Ustedes lo saben, no quiero yo dedicarme a la función de acuseta, pero efectivamente los agroexportadores no tratan bien a la tierra, ¿no? Ni tratan bien a las semillas, ni piensan en esto que es una cuestión, yo diría religiosa, ¿no? Sembrar en la tierra, hacer que broten las cosas, sembrar árboles, ¿no? Nosotros hemos sembrado muchísimos árboles, pero el payar siempre va a ser una cosa fundamental. Mi amigo Paco Pérez Silva, hijo de Francisco Pérez Anampa, el compositor de Juntito a la Huacachina, con la que comienza y termina la historia de la música de Ica, porque es una polquita muy rica, ¿no? Pero Paco, que fue mi amigo, pues, el compositor no lo conocí, pero este era hijo de Pérez Anampa, y Paco me decía, por eso quedamos brutos en Ica, porque nunca faltaron los payares. Bueno, gracias. Justo aquí tengo este libro del que les hablaba, Historia de las Lenguas del Antiguo Obispado de Trujillo, que es un trabajo de este lingüista José Antonio Salas García, que es profesor en Berna actualmente, lenguas, y tiene toda una parte que explica la etimología de payar, y dice claramente que es una voz mochica que fue incorporada por el quechua, ¿no? Y es un peruanismo que está en el idioma castellano, que está aceptado por la Real Academia, es una contribución más, y es curioso, no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que el payar como producto oriundo del Perú se conoce menos que la papa, ¿no? A mí me tocó encargarme del Año Internacional de la Papa el año 2008 y descubrí muchas cosas de la papa y que ahora veo que tiene similitud con el payar. La papa fue domesticada por los antiguos peruanos al norte del lago Titicaca hace 7.000 años. Y me parece que los payares también fueron domesticados. ¿Por qué domesticados? Porque hay, en el caso de la papa, de las 4.000 variedades que hay, muchísimas son venenosas y había que hacerlas comestibles. No sé si ese es también el caso del payar, que es esa domesticación y que es la sabiduría ancestral justamente de los antiguos peruanos. Y Mónica viene de Alemania y le decía a Mónica que en Potsdam, en la tumba de Federico II, que fue el que
puso la papa, obligó a los alemanes a comer papa para que no estuvieran de hambre. El homenaje que le hacen a Federico II Stupa es que no le ponen flores, sino le ponen papas. Papas como agradecimiento hasta el día de hoy en Potsdam, por ser enterrado al lado de sus perros. Quiero que Mónica nos comente un poco lo dicho hasta ahora. Si quieres hacer una comparación con la papa, fantástica. Los alemanes no entienden que nosotros comamos arroz todos los días. Kartoffeln, sí. Kartoffeln, sí. La papa, sí. Bueno, sí, me parece muy interesante lo que ha dicho Lula, porque en realidad, como digo, ella es una arqueóloga y tiene un estudio, una investigación atrás. Yo soy un artista, son diferentes acercamientos y me parece también interesante cómo Alberto cuenta su experiencia. Me recuerda a un filósofo sudcoreano que está muy de moda ahora, Byung Han, no puedo nunca pronunciar el nombre, Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La Loa a la Tierra, y que cuenta justamente lo que ha significado para él acercarse a sembrar y a recuperar esa relación importante con la tierra. Bueno, yo creo que tenemos ahora, o podríamos tener otra apertura hacia el Pallars con toda la información que hemos recibido, y yo creo que eso era uno de mis deseos al hacer la exposición. Por eso, sin menospreciar la labor de los críticos de arte, yo quise tener la idea y el punto de vista de un arqueólogo, de un filósofo. Yo les agradezco mucho. Yo no sé si tienen preguntas, sería bueno. Por favor, sí, pasamos a ronda de preguntas. Veo personalidades del mundo académico, veo a el escritor Eduardo Dolores, que se acaba de levantar para hacer una pregunta, no sé. Veo a Francesca de Negri, al diseñador Esther Ventura. Tenemos un visible auditorio y la sala está abierta para cualquier pregunta. Por favor. Muy buenas tardes. Felicitar a esta nueva artista rusa por esta exposición y a los invitados que han participado de esta mesa. Yo realmente, como le mencionaba a nuestro estimado director Torres Fernández, me encuentro muy impresionado por la muestra y por lo que están compartiendo, y me lleva a pensar también en esa búsqueda de ese otro lenguaje originario que eran los nudos por Jorge Eduardo Eygelson, pero en su obra realmente con una dimensión muy original, estimada Luza, porque se conecta, como nos ha mostrado, con temas oraculares, la dimensión espiritual, la reverencia a la tierra, incluso esta posibilidad de escritura que mencionaba la arqueóloga Ula, y que verdaderamente esta exposición nos plantea muchas conexiones y un despertar. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál sería en su calidad de artista el siguiente paso para poder motivar esa reverencia a la tierra y ese reencuentro con esa dimensión espiritual de otra escritura, una escritura no hallada en las líneas alfabéticas, sino una escritura palpitante en las muestras de la naturaleza, en quizás los guijarros de las piedras,
en las hojas de los bosques, en la arena del desierto. ¿Cuál sería ese otro paso, estimada artista, para ello? Bueno, fíjate, una de las preguntas que me hizo un colega por teléfono cuando lo invité a la exposición, me dijo: ¿qué novedades nos traes de Europa? Novedades de Alemania. Bueno, entonces yo me quedé pensando, ¿qué novedades? Entonces es interesante porque el arte, digamos, no se distancia de las tendencias que hay en el mundo actual. Eso quiere decir, si hay temas hoy en día, que es tema de género, tema de clima, tema de todos esos temas que hay en todo el mundo globalizado, el arte no se distancia de eso, tiene una influencia en ese sentido también. Pero yo pienso personalmente que el artista debe tener siempre la libertad de decidir cuál es el tema, qué cosa es lo que siente, qué cosa es lo que quiere crear, independientemente de las tendencias. Entonces yo he nacido acá y siento siempre todo esto como algo propio. Lo que yo puedo hacer es pensar en nuevas tecnologías. Ahora yo estoy, digamos, trabajando los payares con una computadora, porque quiero hacer otros trabajos digitales. Pero en el fondo lo que me motiva es lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, y eso creo que es muy importante, porque pueden haber muchísimas digamos, consignas y muchísimas agendas en el mundo global, pero para mí lo elemental es cuáles son las emergencias y cuáles son las necesidades de nuestro país. Así pienso. Muchas gracias. Esther Ventura, por favor. Lo primero es agradecer el privilegio de poder estar acá, la invitación, y felicitar por la elección de las 4 personas que están sentadas al frente. Lo que convoca el trabajo de Mónica, que por sí habla de una conexión muy profunda con algo que es sagrado. En segundo lugar, es un agradecimiento al Centro Cultural por la variedad y profundidad de las propuestas que está haciendo todo este año. Me siento honrada de poder aterrizar acá con todas las dificultades que eso implica a esta hora y recibir esta influencia, estas impresiones que son tan valiosas. Escuchar a Ula, a quien une una amistad muy linda, y Alberto, que es un hermano de mi vida desde siempre, desde que llegué al Perú, desde mi infancia peruana, es también un privilegio. Digo infancia peruana porque mi infancia peruana empezó a los 28 años, a los 20 años. Entonces, sentir la sencillez, el calor, el cariño con el que Alberto cuenta sus primeras experiencias como jardinero, como dice su hijo, es conmovedor. Y escuchar a Ula con todo lo que aporta, con todo lo que ha estudiado, con todo lo que puede profundizar, con esa mirada que tiene, que puede ir adentro de cada tema y ver cada detalle y poder conectarlo con el conocimiento que nos han legado los antiguos habitantes de esta maravillosa parte del planeta. Es increíble. Sí creo que el arte es, cuando es auténtico, es realmente una conexión con lo sagrado. Y estoy convencida de que la comprensión que tenían nuestros ancestros, la lectura del cosmos, la comprensión de lo que hay bajo la tierra, de cómo relacionar con eso, de cómo
hacernos sentir que somos solamente un canal entre esos dos mundos, es muy, pero muy revelado. Entonces, tenemos ahí algo para seguir, y creo que los problemas por los cuales estamos atravesando son problemas de la desconexión de esa conexión sagrada que está ahí para ser transitada de lo alto a lo bajo y de lo bajo a lo alto. Y bueno, el arte es ese canal, ese posible canal, cuando es honesto. Entonces, solamente quería transmitir esto que ustedes me han inspirado, cada uno desde un lenguaje tan propio, tan honesto, tan diferente, y que nutre mi propia búsqueda espiritual y artística. Y yo también estoy permanentemente en contacto con estas materias que han creado, y podría decir que lo que yo siento ante cada manifestación de arte del mundo prehispánico es sorpresa y admiración, porque la cantidad de tiempo, la cantidad de talento que han puesto al servicio para brindarnos cada cosa que podemos descubrir en cada manifestación precolombina es impensable hoy día. Es evidente que estaba al servicio de otra cosa, de otra cosa. Es decir, ver las chaquiras ínfimas es inexplicable, porque hoy día nadie puede lograr ni ese calibre ni hacerles un hueco, se rompen. Entonces, no solo lo que conocían, sino cuántas veces se ha roto para lograr lo que hoy hay a raudales, se encuentran raudales, lo podemos encontrar en los museos, en las colecciones. Todo eso a mí me tiene siempre en estado de asombro, respeto y admiración. Y esa es mi gratitud al Perú, realmente, porque a través de eso me he nutrido, he trabajado, y he tenido la suerte de tener maestros como el papá de Piero, Joao Pereira, de tener maestros, no voy a nombrarlos a todos porque me voy a aburrir, pero bueno, la cabeza de esos es Joao Pereira, ¿no? Muchas gracias por compartir. Te hago una pregunta, ya que nos hizo una pregunta, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tienes algunos aretes de payares diseñados o no? He hecho para alguien unos aretes de payares hace muchos años. Ahora no tengo hechos, pero me encantan. Es más, he hecho con payares originales, es decir, no con payares traducidos a plata u oro, sino utilizando la semilla tal cual. Y bueno, tengo una pequeña historia tanto del uso de los payares como originales, digamos, orgánicos, como de las pepas de la lúcuma. Y esta anécdota es muy graciosa. Hice estas cosas para una amiga que ya hace muchos años que está, y que vivía en París, una peruana que vivía en París. Y ella nadaba, y no se los quitaba para nada. Y un día regresa con una cara completamente entre desconcertada y un poquito disgustada, porque habían germinado. Entonces, los aretes, el collar de la lúcuma había tenido raíces por entre el engaste de plata, y los aretes tenían plancitas. Entonces dije, bueno, hay que pensar dos veces, hay que avisar, por favor, no los sueltas. Y en ese sentido, justamente conectando con lo que Esther acaba de comentar y lo que Fernando ha preguntado, la última pieza de la presentación tenía que ver con eso, con la trascendencia del payar en la vida de los antiguos peruanos, porque va más allá de la semilla, ¿no? Porque estamos hablando del sentido que tiene ese ser, su forma, sus colores, su variabilidad, el rol que tenía el mundo de los ancestros. Lo que estoy mostrando ahí en la foto es un brazalete, ¿no? De payares, ¿no? De payares, ¿no? Sí, ¿no? No son payares, es piedra y hueso. E hicieron efectivamente la forma de payar con hueso y piedra. ¿Por qué? Para que no germinara. Sí, por favor, la señora. Aquí luego a Muchas gracias, le habla Cecilia del equipo de Revisticarte, y bueno, también integrante de Pintoras Perú. Primero felicitar a Mónica Luza, quien es también una artista que desde Berlín integra Pintoras Perú, y de alguna manera con nuestros proyectos hacemos un poquito de Perú a través de nuestras investigaciones del Perú ancestral. Nos llena de orgullo
Mónica, te felicito, es este esfuerzo, porque como artista también sé del esfuerzo que es hacer una exposición, estar detrás, trasladar tus obras de arte, todo tu tiempo de investigación. Nos sentimos muy orgullosas y sobre todo también como iqueña, y tú, madre iqueña, el tema del payar nos pone en el escenario de los peruanos, que queremos que se adueñen de todo lo que son nuestras raíces, de toda nuestra identidad cultural. Tiene mucho valor para nosotros. Conversaba en el preámbulo con Alberto Benavides, un amigo que sigo mucho los pasos y todo lo que hace por la cultura iqueña, y le preguntaba sobre su tienda de Samaca, que acá en Lima, alguna vez he comprado estos payares pintados, que son una maravilla, y le preguntaba a Alberto, ¿tienen ahora? Me dice, bueno, no hace tiempo, pero si realmente tienen esta fascinación de ver en la iconografía, que el Museo Larco tiene maravillosas representaciones en los cerámicos de los payares pintados, pues los payares reales los pueden encontrar en Samaca, y que es una maravilla. Yo no los compré para comerlos, sino para fotografiarlos y como artista investigar, pero es una manera, todos estos pasos a través del agricultor, del filósofo, del artista, del centro cultural, de todo el esfuerzo que hacen para darle una mano a los artistas y brindar esta maravillosa galería de ULA. Le sigo mucho en Historia y Cultura, y todas sus charlas, sus enseñanzas, todas las puestas que tienen los domingos para enseñar a los niños, y de un lenguaje muy sencillo, dar a entender lo que es el Perú en su esencia, desde su nacimiento. Pues somos una cadena, nos estamos comprometiendo. Queda mi pregunta, porque como iqueña debo decir que hace unos años el Ministerio de Cultura dio la denominación de origen al payar de Ica, que es ese payar que nosotros cuando visitamos Ica saboreamos en una magnífica ensalada de payares verdes, con una cáscara delgada, casi transparente, que solamente en Ica nace, ¿no? Mi pregunta a esto es los vínculos entre los payares, porque existe un textil maravilloso en el Museo Washington de payares que es Paracas, ¿no? Donde todos son payares y me parece que son diferentes unos de otros. ¿Qué enlace tienen los payares ancestrales ilustrados en íconos en la zona sur con los del norte? Y felicitaciones a todos. Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, yo lo único que puedo mencionar es que hay diversas variedades. Justamente ahora último, la República estaba haciendo una recopilación con investigadores, porque sacó un videíto sobre recetas con payares, y en medio de eso se recopiló la información de las variantes, que efectivamente son muchas más de las que además conocemos, ¿no? Entonces, en términos del origen, yo no te podría decir porque no conozco la información botánica, digamos, al respecto, pero hace un poco tiempo, por ejemplo, una amiga que ha estado trabajando arqueológicamente en el norte, en Cajamarca, me dijo, ¿a ti te gustan los payares? ¿No? Sí, ahora te traigo una sorpresa. Y me trajo una bolsita con payares, con manchas, pero rojas, por ejemplo, ¿no? Y en el Museo Regional de Ica, ahí se pueden ver una serie de variantes, ¿no? Pero esta variante la vi encontrado en Cajamarca también. Entonces, en realidad, yo creo que amerita, la denominación es sumamente importante, pero creo que nos falta ese vínculo, que creo que lo mencionó Alberto, y tiene que ver con la pregunta del joven que hizo hace un momento. Y es que deberíamos hacer, y yo creo que en realidad en estas mesas, en un momento tienen que estar hablando las personas que conocen de este tema desde lo orgánico, lo ecológico, lo agrícola, ¿no es cierto? Porque finalmente son el tipo de preguntas que al final se van a concatenar con lo que nosotros estamos. La cadena tiene que ser más larga, ¿no? O sea, de las disciplinas académicas que muchas veces se vinculan con este tema a estas otras áreas del saber, que no nosotros necesariamente, pero que mucha gente también ha considerado, digamos, de repente el saber del campo como un saber menor, cuando en realidad es también un saber mayor. Y obviamente todas las investigaciones botánicas que deben arrojar luces sobre estas variantes
dónde se desarrollaron, dónde se consolidaron, porque su consolidación probablemente tiene que ver con qué rol cumplió esa planta y esa variedad en ese lugar. En el caso de Mochica hay una predilección, no del consumo, probablemente el consumo temprano, pero luego de la apropiación simbólica de esta variedad por una sociedad como la Mochica, que además organizaba el tiempo de una manera determinada y consideraba que estos payares eran la perfecta expresión de la dualidad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el blanco y negro va a tener una predilección, digamos, o va a ser sobre otros, ¿no? Entonces, todo este tipo de decisiones en el tiempo debe haber arrojado que tal o cual variedad se consolide también en un lugar, pero en resumidas cuentas, no sé. A tu pregunta específica, ¿no? Yo quería mencionar algo. Yo no sé, en el caso de la papa, bueno, es obvio que la papa se comenzó a consumir en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Pero en el caso del payar no ha habido una investigación sobre a dónde fue el payar. Lo que yo leí en alguna oportunidad era que el payar se exportaba muchísimo a los países árabes y se exportaba también a Turquía. Y yo hice una vez un taller creativo con el tema del payar en la Escuela de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, y ellos comentaron de que el payar, ellos comen mucho payar, pero que sabían que el payar no era oriundo de Turquía. Por eso me parecía interesante. Igual fue en Marruecos. Marruecos también comen. Yo hice una presentación del payar y fue muy simpático porque un artista escribió mi texto en árabe abajo de los payares, y él me comentó de que también tienen una tradición con el payar, pero si el payar, digamos, que se come en esos países o en Turquía vino del Perú, eso no lo sabemos, pero sí existe, ¿no?, evidencias de exportaciones desde hace mucho tiempo del payar a otros países, lo que a mí me sorprendió muchísimo. Mónica, perdón, una cosita. Yo vengo de una familia... Estamos grabando esto y para que grabe tienes que hablar con el micrófono. Perdón. Yo provengo de una familia turca sefardí. Mi abuela hacía gobelinos, y ella adoraba los payares. Ella se salió en Buenos Aires con el abuelo, y además consumían otro producto que a mí ahorita me acabo de dar cuenta. Ellos llamaban lupín, y ocurre que es el darwin. Ellos hacían todo el día, siempre había en las mesas unos frijolitos de este tamaño que estaban en agua salada, en salmuera, ¿ya? Y era una cosa que se comía constantemente y que ellos decían que era lo más saludable que existía. Se cocinaba en esa sal, y eran los payares y los lupines, algo que había en la mesa. Cuando uno llegaba siempre estaba eso en la mesa. Los payares con un poco de aceite de oliva y una hierbita que yo no recuerdo cuál era, pero para comerlos fríos. Se les sacaba la pielcita y estaban ahí. Y descubrí que era tarwi cuando me mudé al Perú. Antes yo no sabía que existía la palabra tarwi y tarwi como tarwi. Pero ahora me doy cuenta que este es el origen. El tarwi es de origen peruano también. Es impresionante, les agradezco muchísimo. Otros productos también. Ahora comprendo más. A pasar a la última pregunta. La señora, por favor, quería hacer una pregunta ya en la última fila. Sí, un saludo para Mónica, para todos los presentes. Yo soy de Ica, de Nazca, y quería hablar de creo que la lista que faltaba, que era la gastronomía. Nosotros, los nazqueños, hemos crecido comiendo payares. Entonces, me acuerdo que cuando éramos niños, mi abuela decía: he sembrado payares de los gentiles. Entonces, nosotros no sabíamos qué era eso, pero eran los payares que se recogían de las tumbas, porque la gente sacaba guacos y todas las cosas que estaban alrededor en esa época no las utilizaban, ¿no? Entonces, hay algunos, yo he contado esta anécdota a algunos arqueólogos y me dicen que de repente es imposible que 2000 años después esa semilla crezca. Yo no lo sé, pero sí te digo de que mi abuela me contaba de que ella había sembrado los payares de gentiles.
Entonces es como una ligazón, es una cultura viva, o sea, nosotros nos alimentamos de lo que se alimentaban los antiguos peruanos, ¿no? O sea, una de las principales comidas de Nazca y creo que también de Ica son los payares, ¿no? Entonces no sé si ustedes todos han comido payares, pero todos nosotros sí. Y me acuerdo también que mi papá decía, hay que darle a los niños payares, porque ese es el cemento romano. No sé si se acuerdan, yo no entendía qué me decía cuando decía cemento romano. Parece que el cemento romano era uno de los primeros cementos que se hicieron en Perú. Entonces, para que uno tuviera una perfecta conceptura, te daban payares, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa era un poco la dimensión que faltaba y quería agregar, ¿no? Y que es el lazo vivo con los antiguos peruanos, ¿no? Entonces, por favor, los invito a seguir comiendo payares, una muestra de payares o payares con la mucha. Gracias. Gracias. Alberto Benavides, si debe decirnos algo. En Ica, por favor, también he comido payares, no seas tan... Sí, pues no, pues que en el Perú hay cosas terribles, ¿no? La pelea entre Cañete y Chincha por ver de quién es, bueno. No, yo no decía que en Ica nazca exclusivamente, ¿no? Claro. Sino que No, pero si son así es también Oli, seguro, ¿no? Que los guarangos son de Nazca. Bueno, pues oye, no, yo acepto que Nazca tiene mejor clima porque es más alto, ¿no? Y tiene, bueno, pero yo no creo que la cosa sea solo el payar, ¿no? El Perú, en general la costa peruana sobre todo, es porotera, o sea, de porotos. Y los porotos son todos los frijoles, exceptuando, por supuesto, el garbanzo que vino del cercano oriente y que es bien difícil de cultivar. Yo no he podido tener una cosecha de garbanzos, así que los compro en el mercado de Ica. Lo cual es problemático porque uno no sabe de dónde viene eso, ¿no? Cuando uno come una ensalada, no sabe cómo se ha regado esa ensalada, uno no sabe si le han echado pesticidas o venenos o antibióticos. La verdad es que no hay ninguna garantía, ¿no? Cuando uno come una lechuga del mercado no sabe qué cosa está comiendo, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo fundamental no es tanto el payar, sino la relación del hombre con la tierra, ¿no? Hacer crecer algo es un acto milagroso, ¿no? Es milagroso. Las micorrizas, dicen los botánicos, ¿no? Que son estos honguitos que vinculan a la semilla con la tierra y hacen que la semilla brote, ¿no? Es un milagro. Cada plantita que crece es un milagro, ¿no? Y bueno, es un milagro que Occidente desprecia, ¿no? O sea, la cultura europea desprecia ese milagro. ¿A dónde vamos? Sabe Dios, ¿no? Gracias. Creo que ha durado un tiempo más que prudente. Yo pediría después acercarse a Mónica, que se va a quedar aquí con nosotros todavía unos minutos. Agradecerles por estar aquí. Gracias, Esther, por tus expresivos comentarios. A todos se nos ha abierto el apetito. Y por si acaso hay una magnífica ensalada de payares a 3 cuadras, en la bodega Carbone. Mis colegas diplomáticos y yo solemos ir caminando 3 cuadras a esta magnífica y muy tradicional bodega que tiene la ensalada de payares para los que quieran ir a probarla. Gracias a Ula, Mónica, nos has traído una gran exposición que nos ha dejado organizando por mucho tiempo. Y gracias a todos por estar aquí. Hasta una próxima oportunidad.